Hola amigos. Cuando todo el sur del planeta se está posicionando en contra de los países de la OTAN, y ya la acusan abiertamente de ser la instigadora de la guerra de Ucrania, y la instan a dejar de enviar armamento a Ucrania y obligar a promover negociaciones realistas de paz. Cuando además, la corrupción en la cueva de Bruselas es rampante y ahora ha salpicado a la presidenta Ursula von der Leyen, a la que le han abierto una causa penal por las compras de vacunas para el COVID. Y cuando los estamentos de la Unión Europea han perdido completamente la brújula, su independencia, y su posición en el mundo, es cuando el barco puede naufragar y todo el mundo querrá subirse a un bote salvavidas. Uno de estos botes es el llamado Grupo de Visegrado, que parece que nació precisamente para sabotear la nave de la Unión Europea, y provocar una rebelión a bordo, que ya parece que está dando sus primeros pasos. ¿Ha comenzado la rebelión en la granja de la Unión Europea? Para calibrar lo que está pasando y puede pasar de ahora en adelante, hay que echar la vista atrás y focalizar el Grupo de Visegrado, que justamente nació como una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea. El Grupo de Visegrado tiene un antecedente histórico en el Pacto de Visegrado en 1335. Cuando el rey Carlos Roberto de Hungría convocó a una reunión en el Palacio de Visegrado al rey Casimiro III de Polonia y al rey checo Juan I de Bohemia. En aquel entonces, los tres reyes acordaron un pacto de no agresión y colaboración mutua para una mejor relación política y económica. El moderno Grupo de Visegrado tuvo su origen en una cumbre de los jefes de Estado y Gobierno de Checoslovaquia, Hungría y Polonia el 15 de febrero de 1991. Václav Havel, por parte de Checoslovaquia, Lech Walesa, presidente de la República de Polonia, y József Antall, el primer ministro de la República de Hungría. El encuentro se llevó a cabo 656 años después del organizado por Carlos Roberto de Hungría en la misma ciudad de Visegrado, con el fin de establecer una cooperación entre estos tres estados, ahora cuatro, por la posterior división de Checoslovaquia en 1993. Para acelerar el proceso de integración europea, avanzar en grupo hacia la occidentalización de sus economías y sus instituciones tras décadas bajo la influencia de la Unión Soviética. Las características con las que nació el grupo se podrían citar tres. 1. Rechazo a la Unión Europea como encarnación de un ente burocrático que niegue la soberanía de los Estados miembros. Frente a la integración europea, defienden un fortalecimiento de los Estados-nación. 2. Rechazo a la inmigración ya que ejercen como un lobby, en favor de políticas migratorias comunitarias más restrictivas. Tras la crisis migratoria de 2015, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Austria y Hungría formaron un eje anti-inmigración, rechazando e incluso incumpliendo las cuotas para el reparto de refugiados establecido por Bruselas. Y 3. Rechazo al pleno funcionamiento del Estado de Derecho. La Comisión Europea llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para proteger la independencia del Poder Judicial. En Hungría se ha desarrollado una legislación sobre las ONGs extranjeras muy restrictiva, y tanto este país como Polonia tienen una legislación que va en contra de los derechos de la comunidad LGBT. La ideología que comparten es el nacionalpopulismo que incluye elementos tradicionalistas y un catolicismo acentuado. Aunque yo lo llamo de otra manera. Como se puede observar, es una auténtica bomba de relojería dentro de la Unión Europea. Y todo hace indicar que ya ha comenzado la rebelión en la granja, y es seria, Hungría y Polonia, que previamente han bloqueado la importación de granos ucranianos a sus territorios. Enviarán informes sobre el componente legal de este tema, que también será estudiado por el gobierno búlgaro. Bulgaria está lista para prohibir la importación de cereales de Ucrania siguiendo el ejemplo de Hungría y Polonia. El liderazgo búlgaro está considerando la posibilidad de imponer una prohibición a las importaciones de cereales de Ucrania, dijo el ministro de Agricultura del gobierno técnico del país, Yavor Gechev. Los intereses de los búlgaros deben ser protegidos, dijo el jefe del departamento. Según él, el volumen de cultivos de cereales ucranianos en Bulgaria está creciendo rápidamente, por lo que las autoridades deberían responder a esto en consecuencia. También en Praga alrededor de 30.000 personas se reunieron este domingo en la manifestación antigubernamental, que comenzó en la plaza de Wenceslao en el centro de Praga,
en contra de la OTAN y de la mala marcha de la economía. La acción de protesta se lleva a cabo bajo el lema República Checa contra la pobreza. Fue organizado por el recién creado partido de derecha Respeto Profesionalismo. El propósito de los manifestantes es llamar la atención de las autoridades sobre los problemas del rápido deterioro de la situación financiera de los ciudadanos comunes. La gente se queja constantemente del crecimiento de la energía, los alimentos, el combustible para automóviles y varios servicios. Los manifestantes también exigieron a las autoridades que impulsen la paz en la situación ucraniana, en lugar de involucrar gradualmente a su país en el conflicto. Por su parte, la Comisión Europea considera inaceptables las prohibiciones unilaterales impuestas por Hungría y Polonia al suministro de cereales y otros productos agrícolas de Ucrania. Debido al exceso de existencias en sus propios mercados, que arruina a los agricultores locales, así lo informó el domingo a los periodistas en el servicio de prensa de la Comisión Europea. Una Unión Europea, que está bajo la lupa de la justicia por la corrupción totalmente endémica. El día 17 de septiembre de 2021, contamos esto en un vídeo sobre la investigación que se pide abrir a Ursula von der Leyen, sobre irregularidades en la compra de vacunas contra el COVID-19. Casi 3 años después, ante la inoperante diligencia para esclarecer estas cosas en la cueva de Bruselas, un juez belga ha abierto un expediente penal. Lo que ha pasado durante estos casi 3 años ha sido algo alucinante. Fijaros, se han destapado corrupciones de los partidos socialista y populares europeos, que de momento ha dado con los huesos en la cárcel de una parlamentaria. También tenemos que en este tiempo la OTAN se han lanzado sobre Rusia como unos posesos, pero no vayáis a pensar que han provocado toda una guerra para tapar una minucia. No seáis mal pensados, son cosas que pasan. En aquellas fechas pasaba esto. La defensora del pueblo europeo abre una investigación a raíz de los mensajes de texto intercambiados entre Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer. Emilio O'Reilly encabeza una iniciativa para el registro de este tipo de comunicaciones, para que las instituciones comunitarias cumplan con sus obligaciones de transparencia. El pasado mes de abril, el New York Times estadounidense reveló que von der Leyen había enviado y recibido mensajes del CEO de la compañía, Albert Bourla. Sin embargo, cuando se envió una solicitud para tener acceso a los mensajes, la Comisión Europea argumentó que al ser de corta duración, por precepto, estaban excluidos del registro, por lo que no poseían ningún informe de ellos. Esta negativa de la Comisión a permitir el acceso a estos mensajes motivó una denuncia al Defensor del Pueblo Europeo, que ahora trata de enfrentar este problema. El denunciante, del que no se ha revelado su identidad, mantiene que la Comisión tiene la obligación de grabar mensajes instantáneos relacionados con políticas importantes, o asuntos políticos, como la adquisición de vacunas contra el COVID-19. El comunicado de la institución dirigida por O'Reilly se produce en un momento en el que se está desarrollando un debate en el seno de varios países miembros de la Unión Europea acerca de la existencia o no de responsabilidad en el uso de mensajes de texto de altos funcionarios al terminar su jornada laboral, en una iniciativa en pos de la transparencia de las instituciones comunitarias. A finales de junio de 2017, O'Reilly ya envió una carta a la Comisión Europea para solicitar información sobre cómo las instituciones, órganos, oficinas y agencias de la Unión Europea registran los mensajes de texto y los mensajes instantáneos enviados y recibidos por los miembros del personal como parte de su actividad profesional. La defensora del pueblo mencionó que la Administración de la Unión Europea utiliza cada vez más los medios de comunicación electrónica moderna en su trabajo diario. Uso que la crisis del COVID-19 y la instauración del teletrabajo han aumentado aún más. Ursula von der Leyen fue la que hace tan solo un mes y pico, dijo que no hay datos suficientes para la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V, que por estas casualidades de la vida, fue la primera vacuna en salir al mercado y se está utilizando en todos los rincones del planeta. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró el miércoles 4 de agosto que la Agencia Europea de Medicamentos, EMA, no tiene datos suficientes sobre la seguridad de la vacuna rusa Sputnik V, contra el coronavirus,
para aprobar su uso. En una entrevista con la red de redactores de Alemania, la jefa de la comisión recordó que la solicitud de aprobación fue presentada a la EMA hace mucho tiempo. Sin embargo, hasta ahora, el fabricante no ha podido proporcionar suficientes datos válidos para demostrar la seguridad del fármaco, lo que plantea interrogantes, subrayó von der Leyen. Por su parte, el canciller ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que representantes de la Agencia Europea de Medicamentos no han expresado jamás quejas sobre la vacuna rusa y su efectividad. Y terminé el vídeo parafraseando a Julio César: los dirigentes políticos, no solo tienen que ser honrados, también tienen que parecerlo. Pues bien, casi 3 años y una guerra después, el 14 de abril de 2023, los periódicos RSEAUinternational.net, perteneciente a la red Voltaire, y la revista Focus.lviv.be, publican la noticia de que la justicia belga se apodera de una denuncia penal contra Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Se le acusa de haber reemplazado al gobierno federal durante la pandemia de COVID-19, al negociar un megacontrato de vacunas por SMS con el CEO de Pfizer, después de haber borrado estos mensajes de texto. Fue un inesperado regalo de Pascua para el juez de instrucción financiero Frederick Frenay. El magistrado de Lieja acaba de ser requerido por un ciudadano belga con el fin de investigar una denuncia penal contra Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Una denuncia que no es menor, ya que apunta a los calificativos de usurpación de funciones y título, destrucción de documentos públicos y apropiación ilícita de intereses y corrupción. Claramente, se acusa a la presidenta de la Comisión de haber reemplazado a los Estados miembros de la Unión Europea sin ningún mandato, incluido el gobierno federal belga, al negociar de manera directa y secreta, en particular por SMS, contratos de compra de vacunas con el CEO de Pfizer, Albert Bourla, durante la pandemia de COVID-19. Ursula von der Leyen también está acusada de haber borrado estos mensajes de texto, caso conocido como Deletegate, que quiere decir escándalo por borrar datos. Hasta el momento, este caso había sido objeto de denuncias administrativas contra la Comisión ante el Defensor del Pueblo Europeo, reclamado por un periodista alemán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y publicado por el New York Times. Con esta nueva denuncia, el Deletegate da por primera vez un giro delictivo en uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y, aquí, ya no es la Comisión la que está en el punto de mira por falta de transparencia. Es su presidenta a título personal por actos punibles por el Código Penal belga. Denuncia penal contra Ursula von der Leyen, que acusa a la presidenta de la Comisión de haber negociado, en lugar de los Estados, directamente con Albert Bourla, jefe de Pfizer. El denunciante, Frederick Baldan, de 35 años, es un lobista profesional acreditado ante las instituciones europeas. Es especialista en las relaciones comerciales entre la Unión Europea y China. En 2019 participó uno tras otro en la misión económica de la región de Bruselas capital en Shenzhen, luego en la misión federal en Beijing y Shanghái, en presencia de la princesa Astrid. En 2021, su principal cliente era la startup Carolo Vendio, una empresa de aeronáutica valona que buscaba comprador. Acompañado por su abogada, la señora Diane Protat, abogada del Colegio de Abogados de París, Frederick Baldan presentó una denuncia el miércoles 5 de abril, en el Tribunal de Primera Instancia de Lieja, directamente en manos del juez Frenay. El lobista europeo, que vive no lejos de Anut, en la provincia de Lieja, ha presentado una acción civil y evalúa su daño moral en 50.000 euros. Él cree que el comportamiento de la presidenta von der Leyen ha socavado las finanzas públicas de Bélgica y la confianza pública. Este último se define en la demanda como la creencia colectiva en el Estado como poder institucional para la realización del bien común. En cierto modo, Ursula von der Leyen, al negociar sin mandato, sola y en secreto con el gran jefe de Pfizer un contrato por valor de 35.000 millones de euros. En lugar del gobierno belga, la presidenta de la Comisión habría socavado la confianza ciudadana en el poder público del Estado belga. En cuanto a las finanzas públicas belgas, se habrían visto perjudicadas, según la denunciante, por las negociaciones de Ursula von der Leyen con Pfizer,
en torno a un megacontrato firmado el 19 de mayo de 2021 por la Comisión y la firma estadounidense. Este es el tercer contrato que firma el Ejecutivo Europeo con la empresa neoyorquina. Y este es, con mucho, el más importante. Cubre 1.800 millones de dosis de vacunas, mientras que los dos primeros contratos con Pfizer se referían cada uno a solo 300 millones de dosis. Este tercer contrato pesaría 35.000 millones de euros si se ejecutara en su totalidad. Este es el mayor contrato de todos los firmados por la Comisión con empresas farmacéuticas. De hecho, como señaló el Tribunal de Cuentas Europeo, entre agosto de 2020 y noviembre de 2021, la Comisión firmó 11 contratos con 8 fabricantes de vacunas, lo que hizo posible obtener hasta 4.600 millones de dosis de vacunas a un costo total esperado cercano a los 71.000 millones de euros. En junio de 2022, una coalición de 10 Estados miembros de Europa del Este exigió una renegociación de todos estos contratos firmados con los fabricantes, incluido, inevitablemente, el más importante de ellos con Pfizer. ¿La razón? Las cantidades de vacunas entregadas superan con creces las necesidades de los países signatarios. Resultado: todas estas existencias recibidas y facturadas tienen el efecto de lastrar las finanzas nacionales de estos 10 Estados miembros. En definitiva, durante las negociaciones preliminares, de buena fe o bajo la influencia de la industria farmacéutica, los pedidos realizados por la Comisión parecen haber sido inflados con hormonas. Esta observación se refiere a los 11 contratos, incluido el que, por sí solo, representaría la mitad del presupuesto europeo total dedicado a las vacunas. Por lo tanto, todos los Estados miembros, incluida Bélgica, tienen excedentes. Los excedentes belgas son de dos tipos: las existencias restantes y las dosis entregadas a los países en desarrollo. Al 9 de diciembre de 2022, las existencias de dosis de vacunas COVID-19 disponibles en el Reino ascendían a 13,5 millones de dosis, incluidas 9,2 millones compradas a Pfizer, según cifras publicadas por el Instituto de Salud Pública Scienzano. En cuanto al número de vacunas entregadas a través de la ayuda al desarrollo, ascendía a 11,6 millones de dosis, incluidas 2,5 millones de vacunas de Pfizer, al 15 de septiembre de 2022. El Instituto de Salud Pública señala en otra parte que Bélgica es uno de los países que ha donado el mayor número de dosis de vacunas proporcionalmente dada a su población. Resultado de las carreras: Bélgica compró 25,1 millones de dosis supernumerarias, o el 62% de todas las vacunas entregadas. Casi la mitad de estas vacunas, en exceso 11,7 millones de dosis, se adquirieron de Pfizer. En total, a finales de 2022, Bélgica había recibido 40,4 millones de dosis de todos los fabricantes. Dentro de estas entregas, Pfizer se lleva la parte del león con 27,9 millones de dosis, nuevamente según Scienzano. Así, casi 7 de cada 10 vacunas enviadas a Bélgica fueron entregadas por la firma que preside Albert Bourla. El CEO de Pfizer confirmó a nuestros compañeros del New York Times, a finales de abril de 2021, justo antes de la firma del megacontrato, que había creado un vínculo personal real con la presidenta de la Comisión Europea. Dijo que desarrolló una profunda confianza con ella, porque tuvimos discusiones profundas. Y agregó: ella conocía los detalles de las variantes, conocía los detalles de todo, por lo que hizo que la discusión fuera mucho más comprometida. El 18 de junio de 2020, la Comisión firmó un acuerdo con los 27 Estados miembros. En su nombre, este acuerdo autoriza al Ejecutivo Europeo a celebrar acuerdos de compra anticipada con los fabricantes de vacunas. El acuerdo establece un comité de dirección y equipos de negociadores cuya composición se especifica. Sin embargo, subraya la denuncia penal en manos de la jueza Frenay. En este acuerdo no se confiere ninguna atribución particular a la presidenta de la Comisión, señora Ursula von der Leyen, que no forma parte del comité de dirección ni de los equipos negociadores. Por lo tanto, la presidenta de la Comisión no podía pretender ser responsable de conducir las negociaciones.
Sea como fuere, el Tribunal de Cuentas Europeo destacó estas negociaciones en solitario de von der Leyen, en un informe especial sobre la adquisición de vacunas, publicado el pasado mes de septiembre. No hemos recibido ninguna información sobre las negociaciones preliminares para el mayor contrato de la Unión Europea, se lee en la página 33. La guardiana de las finanzas de la Unión Europea había pedido a la Comisión que le proporcionara, para este megacontrato, la lista de expertos científicos consultados y el asesoramiento recibido. El cronograma de negociaciones, las actas de las discusiones y los detalles de los términos acordados. Nada se mandó. El Tribunal de Cuentas Europeo también confirma que las reglas de negociación establecidas por la Comisión han sido burladas por Ursula von der Leyen. Durante el mes de marzo de 2021, la presidenta de la Comisión llevó a cabo negociaciones preliminares para un contrato con Pfizer-BioNTech. Este es el único contrato en el que el equipo negociador conjunto no participó en esta etapa de las negociaciones, contrariamente a la decisión de la Comisión sobre la adquisición de vacunas contra el COVID-19. Un auditor del Tribunal de Cuentas Europeo, entrevistado por la revista Politico, dijo que las negociaciones preliminares de Ursula von der Leyen habían sido decisivas para los términos del acuerdo final. Los aspectos esenciales de los contratos se han acordado de manera informal. Fue solo después de la conclusión de este acuerdo informal que el proceso formal pudo continuar. Fue realmente esencial para las negociaciones. El pasado mes de octubre, la Fiscalía Europea confirmó que había abierto una investigación sobre todo el proceso de adquisición de vacunas anti-COVID-19 en la Unión Europea. Básicamente, nunca se ha filtrado nada. Pero la naturaleza de los SMS intercambiados entre Ursula von der Leyen y Albert Bourla debería constituir lógicamente uno de los aspectos de esta investigación. Si efectivamente estos mensajes se han borrado del smartphone de la presidenta de la Comisión, siempre debería aparecer una copia en el de Albert Bourla, quien podría ser incautado por la Fiscalía Europea, o por el juez de instrucción de Lieja. Esto es todo amigos, reciban un saludo.